Bueno, hoy vamos a charlar con Hernán Cafiari, que es escritor, fundador de la revista Orsay, autor de libros como Más respeto que soy tu madre, El pibe que arruinaba las fotos, entre otros. Así que hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. La primera pregunta es si te parece bien que te presente así como escritor, porque ya sé cuánto tiempo que no estás escribiendo. Me parece bien. ¿Te parece? Me parece bien, porque sí soy. O sea, no dejas de serlo. Si matás a alguien, sos asesino siempre. Entonces, yo supongo que ya soy escritor. Aunque después deje de escribir. Yo dejé de escribir hace 3, 4 años, de forma constante. Y me puse a contar cuentos en voz alta. Pero también, o sea, es lo mismo. Escritor o contador de cuentos, es lo mismo. En realidad tampoco importa. A nadie le importa. ¿Y por qué dejaste de escribir? Porque dejé de fumar y hacía las dos cosas juntas desde chiquito, desde los 13, fumaba y escribía al mismo tiempo, y cuando dejé de fumar se me complicó mucho, la cabeza tenía las dos cosas muy asociadas, y cuando me ponía a escribir, después del primer párrafo empezaba a tantear el tabaco donde estaba y me desconcentraba, y me di cuenta de que tenía que encontrar otras maneras de contar lo que quería, porque esa estaba trabada, y bueno, entonces dejé de hacerlo. ¿Y extrañás hacerlo? No, ahora no. Al principio, como cuando cambias un hábito, de la misma manera que extrañé la sal, porque también tuve que dejar de comer sin sal, dejar de comer con sal. Hay como un... Las rutinas tienen automatismos, entonces no pensás. Cuando vas siempre por la misma calle, ya dejas de pensar dónde hay que doblar. Cuando te mudás, tenés que estar atento al semáforo. Y con los vicios, con los hábitos, pasa lo mismo. Cuando los dejás de lado, hay un tiempo en donde tenés que volver a recomponer lo que haces, porque lo tenés que pensar todo el tiempo. Pero nada, después está todo bien. ¿Y cómo fue que arrancaste a escribir? ¿Desde muy chico? ¿Vos naciste en Mercedes? Sí. No, escribí. No tengo una... Me encantaría tener una anécdota de inicio. Pero empecé a escribir. Naturalmente me gustaba mucho la máquina de escribir. El objeto. Más que lo que la máquina puede hacer. Pero empecé a escribir de los 5 o 6 años, y a los 13 ya empecé a trabajar en el diario. Entonces no tengo un recuerdo inicial. Es como respirar, o sea, siempre fue así. ¿Arrancaste a trabajar medio como periodista? Sí, bueno, Podría decirse. qué sé yo. Hacía crónicas de básquet. Pero iba los viernes y hacía una reseña de lo que había pasado los viernes a la tarde y salía el sábado. O sea que sí, técnicamente. Tiene que ver con el periodismo deportivo, supongo. Pero en realidad era mi viejo que le dijo al dueño del diario: dale algo para que haga, porque me rompe mucho los huevos en casa. O sea, no era algo que tenía que hacer, pero me gustaba mucho. Y viste que siempre se asocia al que escribe con una persona que lee muchísimo. Sí. ¿Sos de esas personas? Era, claro, sí, a full. En esa época, entre los 9 y los 20, leí una bocha. Pero mucho mal, o sea, medio como obsesivo. Compulsivamente. Tremendo. Me gustaba un autor y me leía todo lo que había escrito. Me gustaba otro y leía todo lo que había escrito. Todas las obras, claro, la obra completa. Una cosa medio... Ahora de grande digo que gordito pelotudo. ¿Y por qué decís era? ¿Ya no te gusta Porque no lo hago de esa manera. Ahora leo, pero en el ranking de horas hay más tiempo de mirar series que de lectura. Hoy. Cuando tenía 10 años leía como un loco. ¿Te esforzaste un poco a dejar esa compulsión? No. Seguramente agarré otras. Empecé a fumar porro a los 16, entonces leí menos, qué sé yo. Pero siempre tuve alguna compulsión de algo. Nunca no tuve. O sea, sos una persona medio que se obsesiona con las cosas. Con alguna cosa. De grande aprendí a que eso que me agarrara, eso que me iba a agarrar tenía que ser rentable. Aprendí eso. Pero más allá de eso, me obsesiono con cosas. ¿Y hoy tenés una obsesión que sea rentable? Y hoy hago muchas funciones de teatro, por ejemplo, porque me divierte mucho, se me va a pasar en 20 minutos. Pero durante el tiempo que me dura una obsesión, la exprimo mucho. No es que digo, bueno, voy a hacer una por semana. Me agarra una cosa de cómo me gusta esto y voy a lo loco. Sí. Tenés miles de funciones por semana. Después miro a la gente y digo, ¿quién puso todo eso ahí? Y era yo la semana pasada. Pero bueno,
se me va a pasar. ¿Y cómo compaginás eso con tu vida familiar? Porque ahora tuviste otra hija. No, lo que hicimos, en realidad no es que compagino, me compaginan ahí. Ajá. Lo que hizo mi mujer fue decir, agarrá la segunda semana de cada mes y sé compulsivo, pero la segunda semana de cada mes. Okay. Entonces yo la segunda semana me tomo 60 aviones, voy a todos lados, hago 1000 funciones y después tengo una libre. Libre es estar en casa. Esa semana libre la pasas con tu familia. Sí, pasa que me la paso con mi familia, no salgo y estoy mucho, pero no se me va la compulsión. Genero las estrategias de venta de la segunda semana del mes que viene, hago el marketing, digamos, o la logística, o la producción, pero en casa. En casa con pipa, dando vueltas y eso. Y tu hija mayor sigue viviendo en Europa. Sí. Y quería hablar justamente sobre tus hijas, porque me llama la atención que vos en general las mencionás, sobre Mucho. todo a Nina. Sí. ¿Cuántos años tenés? Nina cumplió 15. Claro, es súper adolescente. Mm. ¿Qué te enseñan tus hijas? Sobre todo Nina, que es la más grande. Las dos tienen como una valija llena de cosas que desconozco y que aprendo. Lo de Pipa, lo de más chiquita, es más involuntario todavía. Pero Nina ya a esta altura es absolutamente, somos los dos conscientes de cuáles son las enseñanzas. Y tienen que ver con, yo no me quiero perder todavía las cosas nuevas que aparecen, no me las quiero perder. No las voy a entender del todo, pero quiero ser consciente de que existen. Entonces, hay un video de YouTube que tiene 3 millones de visitas y yo no entiendo el chiste, por ejemplo. Porque son para chicos de 15. Entonces les recontra pregunto. ¿Qué video de YouTube? No, digo, en general. Veo algo que digo, esto, no entiendo el chiste, no entiendo el código. ¿Por qué se están cagando de risa de esto? Y entonces voy a ella y le digo, mira, explícame un cacho esto. Y me explica, y cada explicación es una referencia a una cosa anterior que tengo que ir a buscar y ver. Determinados libros que son para adolescentes, pero son sagas. Películas de Netflix que no miraría ni en pedo, pero me explica la trama y quiero entender por dónde va la cosa. Quiero entender por una cuestión de curiosidad. Entonces me enseña mucho de eso. Mucho. Y al mismo tiempo ella también me pregunta cosas a mí, porque todo lo retro que le puede interesar, de eso puedo entender yo y entonces le explico. Tenemos una muy buena comunicación cultural, digamos. No tengo ni idea si tiene novio o novia, por ejemplo, pero la comunicación cultural es muy fuerte. Y aparte de la diferencia generacional, obviamente, porque sos su padre, hay una diferencia cultural porque vos vivís en Argentina y ella vive en España. Sí, pero está muy globalizado eso igual. Está muy globalizado. Yo no sé si es porque la acostumbré yo que tuviera mucha conciencia de lo que pasa acá, sabe lo que pasa acá, o si yo todavía también sé lo que pasa allá por una cuestión de eco, porque viví mucho tiempo allá, pero se cruza mucho. No le tengo que explicar cosas de acá. Ya las sabe. Ya las entiende. Sí, incluso esto, YouTuber, Instagramers, cosas así, son muy globales. Son muy globales, no son de un determinado país. Claro. Ellos, el Rubius es español, pero es global. Garmendia, ellos es chileno, pero es global. Y acá también pasa con Serrano, con otros. Lo consumen mucha gente de otros países. Entonces me parece que mientras la lengua sea el castellano, funciona no a nivel regional, sino a nivel global. Leí una nota que publicaste en Orsay que hablaba sobre cómo explicarle a mi hija europea las elecciones argentinas. ¿En ese sentido somos más diferentes? Y sí, claro, pero también podría ser al revés. Ella podría escribir cómo explicarle a un padre argentino los quilombos que están pasando en Barcelona hoy. Ahí es más regional porque hay una idiosincrasia. ¿Cómo explicas el peronismo a un tipo que no nació acá? Incluso a uno que nació acá, ¿cómo le explicas el peronismo? O ¿cómo explicas el independentismo catalán a un peruano? Es complicado. Ahí me parece que ya no es consumos culturales, porque los consumos culturales son voluntarios. Vivir en un lugar es involuntario. Te viene la herencia de todo lo que pasó a través de los años y de los siglos, y entonces tenés que ponerte más las pilas para explicar, seguro. ¿Hay algo que extrañes de vivir en España? Anita, a mi hija, nada más. Nada más. Nada. ¿Fue un periodo medio como oscuro en tu vida? No en el momento que pasaba, ahora que soy mucho más diurno, lo recuerdo con ¡wow! Mirá, vivía de noche. Pero en ese momento no me daba cuenta. Hoy sí lo puedo reconocer como
como que estaba medio depre. Pero por contraste, ¿eh? En ese momento no me daba tanta cuenta. Y fue en ese momento que surgió Orsay como blog. Claro, fueron 15 años donde escribí muchísimo y donde armé un montón de cosas, y hoy te podría decir donde me resguardé en lo profesional porque no me gustaba mi vida personal. Pero hoy te lo digo, es así, haciéndome el psicólogo. En ese momento no me daba cuenta. Claro. En ese momento la estaba pasando bárbaro, supuestamente. Lo que pasa es que la estaba pasando bárbaro porque me metí, creo que 20 horas por día en eso. No... O sea, no fui un buen papá con Nina chiquita, como soy ahora con Pipa, que me re doy cuenta que soy un buen papá. En ese momento no estaba tan presente. Era todo laburo. En eso me doy cuenta que fue oscuro. Pero en ese momento yo no era tan consciente. Y arrancaste Orsay entonces como una forma medio de escapar. Bueno, se llama Orsay por eso. Yo nunca estuve muy contento con no vivir acá. Claro. Me parecía aventurero, me parecía re lindo, pero realmente no me gustaba. Y de hecho al blog le puse Orsay por esa cuestión de fuera de juego, de estar en otro lado que no es el que tenés que estar en ese momento para meter el gol. O sea. Y todo lo que hice tuvo que ver con eso. Pasa que es muy complicado cuando te va súper bien darte cuenta de que no estás bien. Porque claro, cualquier pelotudez que hacía funcionaba. En general me va bien en lo profesional. Ahora estoy bien en las dos partes, pero en ese momento es muy simple darle la espalda a lo que no funciona y decir, bueno, esto funciona. Claro. No es tan complicado. En realidad te das cuenta que todo está mal cuando ninguna de las dos cosas funciona. Ahí dices, oh, qué quilombo. Pero cuando una funciona... ¿En algún momento? Más chico. Pero no con Orsay. No, antes de ganarme la vida de esta manera. O sea, cuando las cosas... Hubo momentos en los 90 donde no tenía ni plata, ni trabajo, ni nada. Y andaba por ahí. Pero no, después de lo que yo entiendo como una madurez, que son los 30, fue bastante bien todo siempre. ¿Y cuándo te diste cuenta de que Orsay era algo posta? O sea, que te iba a ir bien con eso, que podías vivir de eso. No me di cuenta con Orsay. Yo siempre supe que iba a vivir de escribir. Siempre. ¿Nunca te planteaste otra alternativa? No, es imposible. Siempre supe también que podía vivir más o menos, bien, mal, pero que iba a vivir de eso. Que no iba a cambiar de rubro solamente porque me fuera mal. O sea, porque es lo único que me gusta. Muy difícilmente hubiera fantaseado de chico que iba a hacer cosas tipo subirme a un escenario o tener determinadas aristas del escritor que en ese momento yo ni... Pero siempre sabía que iba a vivir de eso, entonces nunca tuve como una inseguridad con eso, nunca. No. ¿Y en algún momento no te aburrió? Me imagino que no, pero en algún momento dijiste esto no es lo mío. Siempre estuviste muy segura. En eso sí. Sí, te lo digo con toda seguridad también, nunca, digo porque lo he hablado 20 millones de veces y en diferentes épocas, con amigos, con gente. Cuando me hablan de la ausencia de la vocación, la búsqueda de la vocación, me quedo afuera de todas esas conversaciones porque no tengo nada para decir, no sé qué es la ausencia de la vocación. Para mí es como que un día como si un día te dicen, mira, tenés 2 patas, vas a caminar siempre. O sea, nunca estás como diciendo, uy, voy a ser paralítico. Vas a caminar, o sea, te dan 2 patas y para mí escribir es como si me hubieran dicho, tenés 2 patas y vas a caminar con eso. Vas a vivir de eso. O sea, bien, mal, muy bien un día, súper mal el otro, pero es lo que tenés que hacer. ¿Y no te costaba escribir? Viste que algunos escritores, hay un montón de gente a la que le encanta escribir, pero ve la hoja en blanco y le agarra. Tuve épocas de bloqueos, en los 90 ahora, bueno, lo que te digo, pero nunca fue grave. Siempre las respeté. Ahora las estoy respetando. Ah, bueno, listo. Cuando vuelva, vuelve.
O sea, no le histeriqueo a eso. No te forzás para nada. No me esfuerzo ni siquiera cuando escribo. O sea, soy vago. Ajá. No soy, hoy tengo que escribir. Son 2 patas que tenés para caminar, pero no para hacer la maratón. Claro. Para caminar, cuando tengas ganas de levantarte del sofá, caminar y vas para allá. Claro, no tenés esa cosa solemne. No. No, porque además no me gusta esa vida. Ajá. La vida del escritor ese no me gusta. Me gusta la vida del que hace otra cosa cuando quiere. Más tranqui, mucho más tranqui. Tierra. ¿Y en qué te inspirás? Porque muchos de tus relatos son basados en tu vida, pero siempre la gente se pregunta como ¿cuánto de esto es real? ¿Cuánto de esto es ficción? No, yo cuento anécdotas. Por eso no le doy mucha bola a la profesión de escritor, porque soy un buen lector. Sé reconocer un buen escritor. Sé dónde están, quiénes son. Incluso sé cómo lo hacen. El esfuerzo que les lleva. Ni en pedo hago todo eso, ni lo voy a hacer en la vida. Pero sé reconocer un buen escritor y sé que yo no soy eso. Yo cuento unas cosas. Escribo como sale en ese momento. Podría hacerlo, lo juro, ¿eh? Sé que si yo te juro que por Dios que me pongo una semana te saco un texto de un buen escritor, lo sé hacer, no me chupa un huevo. No me interesa no me interesa a quién va dirigido eso. Okay. No me interesa ese otro, el que lee así. Me interesa que lea un pibe con el padre, que lean tipos que no compran libros. Me interesa mucho eso y eso también lo sé hacer muy bien, pero es más fácil. Hay que escribir de otra manera. Es como hacer una muy buena hamburguesa, muy buena, pero buena, o un plato súper de langosta. Sabría hacerlo, porque soy un buen comedor de esa comida. Sé comer eso y me gusta mucho y cuando está muy bien hecha la tengo que... Digo, oh, qué bien, mirá, le pusieron el aceto donde iba. Aquello. Pero yo te hago hamburguesas, buenas. No te interesa la belleza del texto, sino que sea accesible. No, la belleza sí me interesa. Sí. Pero es otra... una hamburguesa buena es una cosa hermosa también. Pero es para otra gente. Es para otro grupo. Es para un grupo que tiene hambre. No para un grupo que va al espectáculo gastronómico, de sentarse en un lugar, que viene el tipo con el vino. No. Tenés hambre, tenés ganas de comer, yo te sirvo. ¿Y vos a qué grupo pertenecés como lector? No, yo como lector soy muy sibarita. Por eso te digo que sé del otro. No es que, ay, no entiendo. Me parecen todos, no me parecen ni snob, me parece una cosa buenísima, escribir bien, experimentar con la literatura, que durante 2 páginas el lector no sepa a qué te estás refiriendo. Soy un buen lector de eso. Ni en pedo escribo 2 páginas sin que vos sepas a qué me estoy refiriendo. Ni en pedo. Me parece una falta de respeto para el que voy a contarle cosas. Yo le voy a contar cosas a otra gente. Pero para tu público. A otra gente. Yo necesito que el que no lee, lea. Que el que no escuche historia, escuche. El otro ya está comprado. El otro ya fue a la facultad. Tiene un montón de cosas en la biblioteca. Hay gente que no tiene nada, que si vos no le das un poco de literatura comprensible, divertida o emotiva, no va a entrar nunca. Pero cuando entra, después va despacito solo hacia el otro lugar. Como una puerta de entrada. Y no va a entrar nunca, menos hoy cuando tenemos tantos estímulos. Claro. ¿Te pasa que no puedes leer porque te enganchaste con una serie en Netflix? Es que lo que pasa es que una serie en Netflix es, si está buena, es un gran libro. ¿Qué importa si es mirándolo en una hoja o que te lo explica otro? Es una buena historia. No me parece que haya perdido con el tiempo la cantidad de historias que tengo en la cabeza de otros. Yo te decía, a los 10 años leía una bocha. Ahora no leo una bocha, pero en cantidad de historias creo que estoy equilibrado. Desde otro formato posiblemente, pero no sé, igual de interesante, supongo. Claro, no te parece ni mejor ni peor, es otra forma. ¿Qué sé yo? Yo leí todo Sherlock Holmes entre los 9 y los 12. Y hoy hablo con mi hija, con Nina, de Sherlock Holmes y de pequeñas cosas, y ella vio todo Sherlock Holmes. Claro. Y hablamos de lo mismo. Sabemos quién es Moriarty, sabemos qué son los Baskerville, sabemos todo, los dos.
Yo en mi momento lo leí y ella en su momento lo vio en Netflix. Pero, y de hecho sabe más porque fue a Londres, se metió en la casa y yo nunca. Entonces sabemos mucho de algo y cada cual lo consumió. ¿A quién le importa? Si hay dos personas hablando del caso del perro de Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle, ¿quién va a venir a decidir quién es más prestigioso? Si el que lo vio por la tele o el que lo leyó. Es lo mismo. Esa parte me parece snob. De darle al libro una preponderancia. ¡Al pedo! ¿Por qué? Gente vieja hace eso. Otra generación. ¿Y quiénes son estos escritores contemporáneos que vos decís, este es un escritor como que va al otro grupo, al otro público lector? No sé, que yo, para mí, David Chase, el que hizo Los Sopranos, o los pibes que hacen Breaking Bad, o la película El Camino, hay un montón de gente que tiene una cabeza que si hubieran nacido en el siglo XIX, hoy serían los grandes escritores, que lo van a hacer de acá a 100 años. La gente va a hablar de ellos como la gente que educó al gran público. Pero no tiene tanta importancia que escriban en escaleta de cine o en texto para novelas, es lo mismo, eso voy, es igual. Vos editas Orsay, que es una revista en la que escriben un montón de periodistas, ¿no? ¿Mm? Vos no te consideras periodista, pero ¿cómo ves el periodismo? ¿Consumís periodismo? Y busco. No hay mucho. O sea, hay mucha gente que está empleada en medios, que tienen dueños, que tienen unos intereses y que les dejan escribir más o menos hasta acá. No se parece mucho a lo que yo entendía como periodismo. Yo creo que el periodismo real está en la independencia absoluta, en los bordes del camino. Entonces hay que buscarlo mucho, pero claro que hay. El problema con ese periodismo que está en los costaditos es que está muy mal pago, o lo hace gente con mucha pasión pero sin cobrar. Y entonces es complicado. No podés hacer una investigación de 10, 15 días y tomarte 3 aviones. Hay en eso un problema que estamos tratando de solucionar de a poquito los medios independientes, que sí tenemos dinero, pero no son tantos. Entonces es muy... No sé, esa parte es la parte chota del asunto hoy. Estamos en esa transición en donde todavía no encontramos los medios independientes, o muchos de ellos, los recursos necesarios para que el periodista independiente pueda hacer una larga investigación con viáticos, con aviones, con viajes, como se podían hacer en 1950, ponele. Nosotros con Orsay lo podemos hacer, pero todavía es una excepción, La idea sería que no fuera una excepción, que fuera algo que vos te levantás y digas, mirá, tenés esta opción, tenés esta otra. En castellano está complicado. En inglés, ¿no? En inglés hay más... Hay un público, porque la cantidad de personas que hablan inglés es un poquito más en el mundo que la cantidad de personas que hablan castellano. Pero el poder adquisitivo de todos los que hablan en inglés es mucho más alto que todos los que hablan en castellano. Entonces, con que vos tengas 300.000 personas que paguen una cuota de $13 por mes por recibir algo de mucha calidad, lo encontrás muy rápidamente. Entonces tenés el dinero suficiente para que New York Times haga determinada cuestión, The Guardian haga otra. En castellano está más complicado. Hay mucha gente, pero de ese grupo de 400 millones, muy poquitos te puede pagar una suscripción de $13 para que vos puedas investigar con libertad y sin intermediarios publicitarios lo que se te ocurra. Es un tema de plata. Ahora que mencionás el tema de los intermediarios, vos ya hace mucho tiempo te desligaste de todas las editoriales y trataste de matar al intermediario, como decís en tu charla. ¿Fue una buena decisión mirándola en retrospectiva? Ahí hace 10 años de eso. Y me parece que fue la mejor de todas. O sea, es muchísimo más rentable, pero mucho a un nivel que no te puedes dar una idea. Porque si no sos un empleado, y además de ser un empleado te cagan y te pagan poco, o sea, pero sobre todo es muchísimo más divertido. De los dos lados está bien. No encontré ninguna cosa que estuviera mal. Posiblemente el primer año tenés que aprender muchas cosas que
supuestamente no tenés por qué aprender si te gustan las letras, que son los números. Pero es un añito, es un año. ¿Y te costó aprender eso? Muchísimo. Hasta que entendí dónde estaba el arte de eso. Hasta que entendí que el Excel es hermoso. Pero el primer año no quería saber nada yo con todo eso. Yo quería abrir el Word y escribir y tener ideas locas. O sea, esto me parecía que eran todas cárceles. Cuando me di cuenta de que eso es un soneto, que podés hacer magia con eso y que cuando cierra es como terminar un cuento, me gusta. Ahora me gusta el 50 y el 50. O sea, me levanto a la mañana y necesito tener un Excel con los números porque me encanta pagar bien, me encanta que como tenés un medio, podés ser codicioso y querer ganar plata y ese ser tu coleccionismo, que tu coleccionismo sea el billete, coleccionar billetes, o podés coleccionar gente contenta también, que es una forma de coleccionar cosas también. Y a mí me encanta pagarles antes de lo que ellos esperan, aumentarles antes de que lo pidan, porque el dólar subió, entonces ya tenés actualizado el honorario, porque me parece que también no es ni solidaridad ni nada, es otra clase de colección. Cada cual es egoísta y colecciona lo que quiere. Yo colecciono eso. Sos un jefe genial. Me gusta que cierre, que le cierre a todos. Que le cierre a todos y me encanta poder demostrar que se puede hacer. Que cuando te dicen no, que es imposible, sí, no, sí se puede hacer, y no es tan difícil. No tenés que ser codicioso nada más. Y ahí se les desmorona todo, porque lo que son es eso. Gente de mierda que no paga porque prefiere quedársela. Y eso pasa todo el tiempo, en todos lados, y es una garcha. Y por eso te fuiste del sistema. Entre otras cosas, sí. ¿Y en Orsay ustedes cómo laburan? O sea, ¿tienen total libertad los redactores para escribir lo que quieran? O... Sí, sin duda. Sí. Sí, claro. O sea, no todo el mundo va a escribir lo que quiera en el sentido de la estética y de la belleza que nosotros entendemos que tiene un texto. Viene uno y quiere escribir todo con E y no lo va a escribir. No se lo permite. Puede correr diciendo censura, censura, que haga lo que quiera, pero no va a escribir. ¿Por qué no? Y porque está todo con E, qué sé yo, porque no me parece. O sea, hay un corte editorial, pero no es político, quiero decir. Es lo que me gusta a mí, lo que le gusta a Chile. Cosas nuestras. Es una revista de autor, va por gustos. Nos gusta la gente que contratamos, no contrataríamos a los que no nos gustan. Pero dentro de ese marco enorme no podés escribir a favor de o en contra de... No es que ni siquiera nos chupa un huevo. Eso nos pasa, nos chupa un huevo. Claro, no hay una bajada de línea en ese sentido. No, porque no nos importa. No vivimos de eso. No conversamos sobre eso en la mesa. ¿No estás muy interesado en tema política? No te he escuchado hablar mucho. No en esta época. Me interesa cuando empiecen a pasar cosas, que todavía no empezaron a pasar. Pero cuando realmente empiecen a pasar cosas que sean cambios, de verdad, se va a poner lindo. Claro, no te referís tanto como a lo partidario, sino como a cambios políticos. Claro, todavía viste, sí, bueno, gana este, gana el otro. La corrupción los atraviesa a todos. Cuando se ponga a hablar en serio, ahí nos sentamos en la mesa. Pero mientras tanto es coyuntural. Es coyuntural, obviamente soy de izquierda, obviamente no soy de derecha, pero es obvio eso, mira si yo soy de derecha. Pero... Y ya para ir cerrando, vos en tu carrera profesional probaste un montón de cosas y formatos, o sea, escribiste, leíste en la radio, en el teatro, en la tele. A futuro, ¿qué sentís que te falta o que te gusta? ¿Qué te quedó pendiente? No lo miro nunca así. No lo mirás así. No, porque eso sería como llenar casillero. O sea, nunca quise hacer radio. Ni menos subirme arriba de un escenario, ni nada. Si fuera por mí no haría nada. Me escribiría. Pero después pasan cosas, esto que te decía, dejé de fumar, no puedo escribir, las ideas se me ocurren igual, mirá, ahí se pueden hacer. Va más por una cuestión orgánica mía y por la clase de espectador que soy, o la clase de usuario. Soy muy
curioso como usuario. Entonces estoy todo el tiempo viendo qué están haciendo. Es lo que te decía. Le pregunto a Nina, ¿y esto qué hacen? ¿Y otra cosa? ¿Y esta plataforma nueva que se llama no sé qué? ¿Qué? ¿Se juntan todo y escriben ahí? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué te gusta? Me interesa mucho ser usuario. Cuando como usuario reconozco que algo me está gustando demasiado, quiero generar contenidos ahí. Pero es curiosidad. ¿Y hay algún lugar ahora donde quieras generar contenido? El audio. El audio. Y me parece que va todo por ahí. Quiero decir, lo que se entiende como lectura va a morir. No importa que se llame libro, papel. Muchas veces la gente hace como unos titulares para que entiendan las viejas. O sea, el libro va a morir, no va a morir. O sea, hay una cosa que estamos dejando de hacer como especie, que es concentrarnos en una sola cosa. La lectura conlleva las dos manos y los ojos. Es demasiado pretencioso en este momento de la vida que vos durante 2 horas involucres a las dos manos y a los ojos en una sola cosa. Es complicadísimo, es al pedo además. Ahora, si esto mismo que está escrito acá, que te lleva las dos manos y los ojos, te lo ponen en unos auriculares y mientras tanto cocinás, o mientras tanto acariciás a tu perro y mirás el horizonte, o mientras tanto manejás, o mientras tanto corres, o mientras tanto lavás los platos, o mientras tanto acariciás a tu hijo, lo tenés igual. O sea, no es tan grave. Bueno, se está dando cuenta todo el mundo que esto es lo que vale. Y algunos nos estamos dando cuenta que tenemos que leer en voz alta. Bueno, no es tan difícil. Se van a dar cuenta todo dentro de 7 minutos. Pero bueno, es lo que está pasando. Gracias, hermano.